Pues con el gusto de siempre, nuevamente en un estudio antroposófico al grupo que está ubicado en la zona de Jalisco, principalmente Guadalajara, México. Para los que nos escuchen y nos ven después en otros lugares, estamos haciendo la continuación de estudios relacionados con la ciencia espiritual, en los que estamos utilizando esta tecnología y además nuestra capacidad de comprensión de aquello que no podemos realmente todavía ver directamente, como es lo que en la humanidad se está gestando desde las esferas superiores. Siempre hay etapas así en la humanidad. Después de ciertos ciclos se acumulan ciertos factores, ciertos elementos generados por la acción humana. Y la acción humana se le conoce en sánscrito como karma. Karman, acción humana. Y la acción humana tiene la posibilidad de generar algo que mueve ciertas leyes en el universo. La acción animal no es posible que lo haga, pero la acción humana sí, porque está utilizando la mente. Y a través de la mente se conecta con las leyes. Y una de esas leyes principales, reguladoras de todo el sistema en el cual vivimos, para que continúe en equilibrio el proceso evolutivo, es la ley de causa y efecto, que nos enseñó desde la cultura egipcia, caldeo, babilonia, el grande Hermes Trismegisto, la ley de causa y efecto, la ley de consecuencia o causación o de siembra y cosecha, que por cierto, antes, ya en la cultura persa e india, eran conocidas, pero no conscientemente al grado de precisarlas con detalle. Con esta frase en sánscrito que dice, tenemos derecho al trabajo, mas no a los frutos. Desde el punto de vista occidental, con nuestra manera de pensar, es absurdo. ¿Cómo es posible que tenemos derecho a trabajar y no a los frutos del trabajo? Es absurdo. Pero está mal interpretado, porque el intelecto occidental no ha captado el significado. El significado original de esta frase, tenemos derecho al trabajo, mas no a los frutos, significa tenemos derecho a la siembra. Somos libres para sembrar, pero la cosecha es obligada. No tenemos derecho a escoger los frutos de la acción. Ellos van a ser consecuencia de lo que hemos hecho, de lo que hemos movido como causa. Esto significa lo que hemos sembrado. Por lo tanto, todo ser humano que pueda pensar comprende que si siembra mangos, no va a poder cosechar duraznos. Así es la ley. Esto en el aspecto físico es evidente. La pregunta del intelecto es siempre en el nivel moral en el que se mueve la humanidad, donde yo puedo engañar a alguien. O sea que ya no le soy leal y la persona sigue confiando en mí, pero en mí puede haber un interés personal y aprovecho la confianza que esa persona tiene en mí y lo engaño y no se da cuenta. Y el intelecto puede decir, si no se da cuenta,
no pasa nada. Pero desde lo que conocemos, de cómo se mueve el universo, en realidad todo lo que está sucediendo se está registrando. Absolutamente todo. Y por lo mismo, también comienza a moverse esta ley que traerá en su momento la consecuencia del engaño que yo hice o estoy haciendo. Por lo tanto, si yo siembro engaño, recibiré engaño. Es la ley. Es la retribución justa. Incluso debemos entender que lo que aquí aparece injusto ante nuestros ojos, porque muchos seres humanos a nuestro alrededor podrían estar siendo injuriados, calumniados, se les podrían haber fabricado un delito y ser detenidos, encarcelados, realmente siendo inocentes. Hay muchos así. Pero esto solamente es visto desde donde nos encontramos en el presente. Pero el presente es continuación de algo que sucedió en el pasado. O sea, en el ayer. Lo que yo ahorita esté haciendo, puede que yo no vea la consecuencia hoy, pero puede aparecer mañana. Y yo mañana viviré en el presente, pero debo reconocer que anteriormente yo realicé algo que luego tengo que cosechar. Y por eso es de que la justicia divina utiliza la injusticia humana para hacerse cumplir. Esto requiere que lo meditemos para no hacer juicios a la ligera sobre lo que le esté pasando a alguien, porque nadie puede juzgar a otro. Todos los seres humanos estamos dentro de sí mismos y tenemos toda una historia, una biografía, un pasado, y no de hace unos años, de miles de años, acumulados en un alma individualizada que tiene una característica tan personal, tan única, que nadie desde afuera puede juzgar los actos de esa persona. Tendría que estar dentro y estar viviendo sus limitaciones, sus dolores, sus miserias, su infancia, sus carencias, todo. Porque si estuviéramos en las mismas condiciones de un criminal, es muy probable que hiciéramos lo mismo. Y por eso, las sabias palabras de Jesús el Cristo: no juzguéis para que no seáis juzgados. No tenemos derecho a juzgar. La vida se encarga de eso. Pero sí podemos nosotros juzgar el acto, pero no al actor. Esto es salutogénico para la propia salud de cada quien. La mente se libera de tener que cargarse de un juicio que no nos corresponde. Pero sí podemos decir, esa acción yo no la haría. Eso sí es correcto. Pero no juzgar al actor, porque no nos corresponde. Y la vida se encargará de que cada quien coseche lo que ha sembrado. Y ahora la humanidad se encuentra viviendo claramente cosechando algo como humanidad. Y aún así, dentro de ese gran grupo llamado humanidad de la Tierra, pues hay muchísimos grupos, subdivisiones de ese gran grupo, que están en países, en regiones llamadas naciones, delimitados con una idiosincrasia, una identidad propia como grupo, que los hace sentir patria, pertenecer a un grupo, un alma de grupo.
que en muchas personas es muy fuerte todavía. Y se les hace evidente en cuanto dejan el país por un tiempo y aparece esto de haber nacido dentro de una fuerza que es gobernada por un arcángel, el arcángel encargado de una nación y que actúa a través del aire. Y por eso es que cuando respiramos el aire de otro país, en ese momento percibimos el alma de ese país, que es distinta del país donde nacimos. Esto es real. Y cada uno de los países tiene una responsabilidad ante la vida que ha hecho que los individuos que nacieron allí, dentro del mismo país, tengan que sobrellevar la responsabilidad kármica que ese grupo haya acumulado. Porque la vida, sabiamente, hace que un ser humano, al renacer, vaya allí donde le corresponde y tenga cierta corresponsabilidad con el grupo donde está, que lo puede llevar a determinada familia, que reúne incluso más cercanamente a un grupo más pequeño de seres, de espíritus, que pueden ser amigos o pueden ser enemigos. Porque tanto el amor como el odio imantan al espíritu, a otros espíritus. De tal manera que a fin de cuentas en la humanidad constantemente se está dando esto de sembrar y cosechar por la libertad que nosotros tenemos desde que nos hicimos conscientes de nosotros mismos, y a esto se le llama el nacimiento del yo, o la caída del yo al mundo físico, el despertar al mundo físico. Comienza la responsabilidad individual. Desde entonces, cada humano ha comenzado su propia historia. Al principio, muy ligado a un grupo. Y ahora, más que nunca, en extremo individualizado. Pero no podemos librarnos de la corresponsabilidad grupal. Y por eso es de que en ciertos países actualmente se están viviendo dramas, tragedias, que sobrepasa lo que podamos imaginarnos en este momento, en este planeta. Hay grupos humanos que están viviendo un infierno, porque no tienen tal vez lo mínimo para sobrevivir físicamente. O bien están viviendo una situación de guerra y necesitan dejar su hogar y emigrar. O alguna otra circunstancia extrema, donde uno se pregunta, ¿cuál es el sentido de todo esto? Porque antes de nacer se han movido tanta fuerza y tanta sabiduría, se ha puesto en acción desde antes de la concepción, desde que el espíritu comienza a acercarse a la tierra desde las esferas espirituales, donde el alma se ha expandido hasta la esfera de Saturno y comienza a contraerse gradualmente hasta llegar a la esfera de la luna antes de la encarnación, para que entonces se una a un útero, sus átomos simiente del cuerpo vital, y en un espermatozoide el átomo simiente de su cuerpo físico. Y todo esto arreglado por entidades superiores y colaboradores con una gran sabiduría. Y luego nacer en un lugar así, donde dicen, no, mejor no haber nacido. Incluso todos nosotros antes de nacer vemos el panorama de nuestra vida. Así como al morir aparece ante nosotros el panorama retrospectivo de la vida. Antes de nacer, en el momento en que el cuerpo etérico se incorpora gradualmente, aparece ante nosotros el panorama anterospectivo de la vida. Y allí puede verse las tragedias
que son consecuencia de lo que hemos sembrado, lo cual aceptamos desde antes de que se hayan escogido los padres, la ciudad y el país donde íbamos a nacer, porque estábamos en un nivel superior, pero ya muy cerca del proceso de la gestación se siente más fuerte por estar más cerca la realidad que va a empezar a vivirse como individuo. Y es posible que eso genere horror y deseos incluso de retirarse, pero ya se hicieron todas las conexiones y entonces uno nace donde le corresponde nacer. Aquí no hay equivocaciones. Y solamente la ciencia espiritual es capaz de incursionar en alguna posible respuesta para nosotros que pueda satisfacer la pregunta reclamo. ¿Por qué si Dios es todo amor y toda sabiduría? ¿Por qué permite esto? Precisamente por amor y sabiduría. Visto superficialmente es absurdo. Porque ¿cuál amor y cuál sabiduría cuando los seres humanos nacen en un lugar donde no tienen comida? Donde hay guerra y terrorismo. ¿Cuál vida? Bueno, es que la vida no solamente es ese nacimiento, no solamente es esa encarnación, ese solamente es un día. Y si yo hoy, antes de acostarme, me echo unos chilaquilitos, aunque no se acostumbran en la noche, unos tamales, o me sirvo algo elaborado, que incluso utilizo varias ollas para cocinar, y hay muchos trastes que se pusieron en acción, pero acabo ya muy tarde y cansado, y digo yo, ay, hoy no voy a lavar los trastes. Muy legítimo. Bueno, nos acostamos a dormir y nos olvidamos del trasterío que dejamos. Nos dormimos y nos olvidamos de todos los problemas. Incluso nos olvidamos que estamos casados, que tenemos deudas. Todo se olvida, porque realmente dejamos el mundo físico. Pero mañana despertamos y al despertar, algunos encuentran su cocina tal y como la dejaron el día anterior. O sea, ya no hay platos que lavar, porque los limpiaron el día anterior. Pero yo no los lavé porque me dio flojera y al día siguiente ahí está el trasterío. ¡Qué injusticia! No, es sabiduría pura. Que cuando se habla de la reencarnación, el renacimiento, hay seres humanos que están al momento de nacer en las condiciones que ellos mismos crearon en la última encarnación. Y por eso pueden nacer en un lugar donde todo está arreglado, todo está bien, tienen todos los recursos materiales, tienen unos padres que llevan a sus hijos a una escuela Waldorf. Ay, ¿qué más puedes pedir? Los padres están unidos, se aman. Hombre, envidiable ese hogar. ¿Quién no quisiera así nacer, no? Pero algo hicieron para ello. Esa es la ley justa. Y hay otros que están haciendo en terribles condiciones donde hasta la piel se nos puede enchinar. Pero tenemos que aceptar que hay responsabilidad, no hay error allí. Y si esto lo extendemos más allá de lo individual familiar, pues hay países en donde hay circunstancias en las que uno no quisiera ni acercarse. Algunas mujeres dirían, pues como mujer no me gustaría ni visitar tal país, porque ahí las mujeres no tienen derechos. ¿Es cierto? Siquiera nací, dijera una mujer, en un país donde más o menos comienzan a respetarse a las mujeres, porque todavía la humanidad todavía es muy bruta en ese sentido y se aprovecha la fortaleza física para dominar al más débil, como en los animales. Y el hombre, por lo general, es más fuerte físicamente que la mujer. Y entonces abusa en algunos lugares. Además, con la cultura de malinterpretación de ciertas enseñanzas muy antiguas, pues la mujer queda totalmente en desventaja.
Y si lo vemos mundialmente, pues mundialmente también tenemos una responsabilidad. No podemos nosotros decir, yo no he hecho nada. No nos acordamos. No he hecho nada para que haya guerras ahorita en el mundo y para que en África los niños no tengan comida, se estén muriendo. A mí no me echen la culpa. No podemos decir eso. Los seres humanos tenemos una corresponsabilidad porque nosotros constantemente estamos actuando, incluso todos los días, y podemos ser cómplices de eso sin darnos cuenta. Con el simple hecho de comprar un producto en el mercado, un producto que no me fijo yo que es producido explotando niños o mujeres, o un producto que se cultivó allí, pero allí no se distribuye y la gente está muriendo de hambre. Y yo estoy colaborando que me vendan un producto que allí se cultiva en ese continente y aquí no lo venden en otro lugar a un precio que les da más, les reditúa más, y yo participo. Hay muchas formas de protestar en esto y hay que ser más conscientes. Todos sabemos, por ejemplo, que mucho del alimento que se produce allí donde hay hambre se exporta a otros continentes para animales, ni siquiera para humanos, para animales. Y hay seres humanos que comen esos animales y dicen, yo no estoy haciendo nada malo. Pues sí, pero estás colaborando y permitiendo que esa industria continúe. Y detrás de ella hay mucho dolor, mucho dolor. Y tú participas y tienes tu granito de arena. Por lo tanto, te va a tocar algo de responsabilidad. Y entonces la humanidad necesita darse cuenta de que todo lo que le venga es parte de lo que tiene que venirle. Y actualmente hay una pandemia. Es real. Es una pandemia. Sacude la conciencia humana global y produce miedo. Y el miedo puede matar incluso más seres humanos que el propio virus. El simple miedo, el pánico, tiene un efecto tan destructivo en el sistema defensivo, en el sistema inmunológico del ser humano, que ya en los tiempos antiguos en Europa fue conocido cuando invadieron los mongoles, por ejemplo, y se desató mucho miedo, y esto en el alma del grupo hizo estragos en el cuerpo astral de los seres humanos. Y eso se materializó luego en enfermedades, en ciertas pestes, pero eso viene desde arriba, viene desde el alma. Eso no viene de cuestiones físicas. Eso, lo físico es el último punto donde termina este proceso y se cristaliza y aparece. Nosotros somos incluso capaces de inmovilizar fuerzas planetarias que se manifiesten en situaciones que produzcan toxinas, venenos, porque el veneno es una manifestación material de la fuerza astral, el veneno. Las plantas venenosas, que así le llamamos, tienen un impulso astral muy fuerte y las plantas no tienen un cuerpo astral. Los animales sí, las plantas no, pero algunas tienen impulsos astrales muy fuertes y son las plantas que llamamos venenosas, que los utilizamos en la medicina, por supuesto, o las utilizamos para hacer drogas. O sea, tiene un efecto psicotrópico, porque psico significa alma, y ese es el cuerpo astral. Entonces esas plantas pueden ser utilizadas con sabiduría. Los antiguos lo conocían muy bien cuando se dieron cuenta, sobre todo las mujeres,
tienen más sensibilidad en la naturaleza. Ellas son las que sabían cuáles plantas tenían cualidades curativas o cualidades tóxicas para nosotros. Y entonces sabían que si esa planta la exprimían, la machacaban en una piedra y le extraían el jugo, la podían embarrar en la punta de la lanza para cazar animales o bien para la guerra. Y sabían que esa planta paralizaba los músculos del animal que cazaban o de los humanos con los cuales peleaban. Y este es el tabaco, la planta del tabaco con la nicotina concentrada allí. Y así otras plantas que los seres humanos conocían. Son las llamadas catecolaminas, sustancias como la quinina, la estricnina, en fin, hasta la cafeína también incluye allí. Son catecolaminas, sustancias con impulsos astrales. Y si nosotros, desde nuestra manera de pensar y de sentir, generamos una oscuridad, porque el miedo genera una frecuencia a nivel astral que oscurece la luz, que es la esencia de lo espiritual. Pero el miedo cierra, encapsula totalmente esto. Entonces se oscurece en el alma humana y cuando es muy intenso y además se hace grupal, tiene efectos muy fuertes que puede desencadenar que en ciertos lugares se desarrollen plagas, por ejemplo, o se desarrollen en mayor medida animales ponzoñosos o ciertas bacterias, que a fin de cuentas es la influencia astral que se empieza a manifestar y tiene que salir a la luz. Pero somos nosotros los que estamos influyendo en esto. Y las bacterias todavía se encuentran en un nivel que podemos decir de la vida no organizada. Todo el mundo está lleno de bacterias. Siempre han estado allí. Son parte de la vida, pero no tienen un cuerpo vital organizado, propio. Son células, o sea, son organismos unicelulares. Y esto comienza a reorganizarse cuando el organismo es pluricelular. Entra en otro nivel de vida, pero sigue siendo parte de la vida. Se pueden reproducir. Y vaya que se reproducen de manera increíble las bacterias, teniendo el ambiente. Si llegan a un terreno adecuado para ellos, se reproducen en horas. Millones las bacterias. Y siempre han estado allí. Y nosotros hemos convivido con las bacterias siempre. Es más, gracias a ellas podemos vivir. Porque si no fuera por las bacterias del intestino, no podríamos nosotros existir. Algunas vitaminas se forman allí, como la vitamina K en el intestino, gracias a las bacterias. De manera que el virus es una partícula, no un ser vivo. Vale la pena meditar sobre el significado de la existencia de estas partículas en el ambiente, llamadas virus. Y de hecho la palabra virus originalmente significa veneno. Es muy virulento, dicen, es muy venenoso. Y se encuentra en un nivel que no llega a ser del reino vivo. Los virus no se pueden considerar seres vivos. Son un conjunto de partículas que se han conformado de tal manera que necesitan un huésped, necesitan un organismo vivo para que, utilizando el sistema reproductor en las células, que son los mitocondrias, y los organelos, o sea, todo el sistema energético y reproductor de cada célula viva, es utilizada por los virus con una inteligencia que dices tú, caramba,
pues no son seres vivos, pero parece que hay algo allí medio extraño. Pues sí, porque entran a la célula, utilizan el sistema reproductor y copian sus propias moléculas, hacen copias y entonces se reproduce. Se dice, se reproduce. En realidad no se están reproduciendo por sí mismos, están utilizando el huésped. Pero para que esto suceda, tiene que haber condiciones que le permitan eso. Nosotros estamos expuestos a virus que están allí en la naturaleza, constantemente. Pero si encuentran un terreno apropiado, pueden hacer sus propias copias, porque el dueño de la copiadora no está atarantada, está bien puesto y domina totalmente los extremos de su organismo. Donde exista sangre, puede ir allí y ser el que regula eso y que no haya nada ajeno, extraño. Por lo tanto, no permite que una fuerza extraña viral se reproduzca y produzca un desequilibrio. El espíritu, el yo está allí, funcionando. Pero si hay cierta debilidad de ese control, y además el organismo ha acumulado ciertas sustancias de desecho, y además a otros niveles, no solo físicos, niveles emocional y mental, el ser humano es capaz de llenarse de basura. No solamente la basura física, que se llaman desechos que no alcanza a eliminar, sino también la emocional y mental. Forman parte de un terreno en conjunto que le da las condiciones a ciertas partículas para que se puedan reproducir, usando ese huésped, ese organismo. De manera que nos es evidente a todos que por eso es de que las personas que tienen una enfermedad, un proceso crónico degenerativo, son más expuestas a tener la fase o la manifestación grave de esas enfermedades virales. Cualquiera. Porque igualmente de dengue, de influenza, muchos se mueren también. Porque se complica de ser un resfriado. En la mayoría de los seres humanos puede complicarse y puede destruir el organismo y morir. Todo esto está allí como posibilidad. Aquí la reflexión es, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué está en nuestras manos? Primeramente, para que nosotros no tengamos que temer a lo que pueda suceder. Primeramente es reconocer que somos responsables de nuestra propia salud, tanto física como emocional y mental. Y esto es lo que va a dar un fundamento inquebrantable. Se llena de luz toda nuestra existencia si estamos orientados hacia el amor, si no guardamos dentro rencores, odios que oscurezcan con mucho miedo, incluso a lo que nos puedan hacer nuestra propia alma. Entonces comienza a haber un sistema defensivo más fuerte desde el nivel espiritual, que incluso nos hace sentirnos seguros y podemos confiar en que pase lo que pase, todo pasará y yo seguiré siendo. Pase lo que pase, todo pasa. Pero yo, lo que yo soy, seguirá siendo. Y si actualmente yo me encuentro en condiciones vulnerables porque estoy recibiendo las consecuencias, la cosecha de lo que alguna vez sembré, no me acuerdo cuándo, y tengo un organismo muy débil, muy vulnerable, pues
Es posible que la vida utilice lo que actualmente está sucediendo en el mundo para que termine el ciclo de hoy, de esta vida, y pueda continuar en otro ciclo. Porque siempre es importante recordar que nosotros somos inmortales. Me refiero al hecho de hacerlo consciente aquí, porque todos los seres humanos, espiritualmente hablando, son inmortales. Pero la inmortalidad realmente aparece cuando nosotros somos conscientes de ello, estando en un cuerpo que tiene que morirse. Y yo percibo, me doy cuenta, a través del estudio, de la meditación, de la contemplación del mundo, me doy cuenta que lo que soy no puede estar sujeto a las fuerzas de la degeneración y de las fuerzas de la desintegración de la materia química de la Tierra. Entonces me coloco en otra situación que ayuda a quitar el miedo. Y ya es bastante, como aquella anécdota de la peste, que se encontró con alguien y le preguntó, ¿a dónde vas? Ah, voy a tal pueblo a matar 500 personas. Y ya cuando venía de regreso, le reclama a esa otra entidad que le pregunta, oye, dijiste que ibas a matar 500, pero me estoy enterando que murieron 10,000. Ah, dice, yo solo maté 500, los demás se murieron de miedo. El miedo es muy destructivo. Por eso, lo que puede ayudar a contrarrestar un poco desde su base en la conciencia humana, a contrarrestar lo que está pasando, que se disemina más rápido que los virus. Toda esta infodemia, ese terrorismo que causa terror y miedo en la humanidad, que incluso hace que se aíslen por el miedo, unos de otros porque se considera que es peligroso. Está dentro de las reglas actualmente, vamos a decir, adecuadas, porque estamos hablando de un virus que puede llevar a la muerte a personas que tienen cierta edad y tienen cierta debilidad y ciertos problemas, en personas que ya están enfermas. Entonces, tiene su conveniencia, tiene su lógica, está bien, pero debemos mantener la conciencia de que no va a pasar nada que no tenga que pasar, lo cual no significa que yo no esté atento a lo que hago todos los días para cuidarme, la salud mía y la de mis familiares que dependen de mí, porque eso es lo que va a hacer que yo me sienta bien de estar haciendo lo que me corresponde. Lo que suceda ya no depende de mí, pero yo hago lo que me corresponde. Es una actitud sana mentalmente que debemos recordar todos los días. Haz lo que tengas que hacer, porque si no haces todo lo que te corresponda, pues siempre entonces sí podrás tener miedo, porque dices, es que no hice todo lo que pensé que podría hacer. Ah, bueno, entonces sí, preocúpate. Pero la preocupación debería ser para que medites y te des cuenta que no estás haciendo que podrías hacer para estar mejor. Y la conciencia humana está recibiendo una experiencia que le está dejando una enseñanza, una lección, recordando que la vida en este planeta es una escuela.
Y en la escuela, a lo que se va es a recibir lecciones. La finalidad de venir a esta tierra no es la felicidad, es la experiencia. Y la experiencia dolorosa es la que más puede despertar la conciencia. La experiencia placentera es una experiencia que ennoblece, por supuesto, pero la experiencia dolorosa sacude, despierta. Nadie puede dormirse ante el dolor que esté viviendo. Entonces, la función de ese maestro llamado el dolor, el sufrimiento en este planeta, es despertar a los seres, que se hagan conscientes de algo. Y cada uno tendrá que descubrir qué le está enseñando. Esa lección, ese problema, ese sufrimiento, eso que está viviendo. Cada quien. Y si logra darse cuenta y cambia su conducta, entonces aparece la sabiduría. La sabiduría es el resultado de todo aquello que acumuló el alma a través de experiencias que pueden haber sido muy dolorosas y se transforman internamente en conciencia, igual que toda la basura en la naturaleza. Toda la basura se transforma con el tiempo. Alguna tarda más, otra tarda menos. Pero la naturaleza la va a transformar y la va a convertir en abono. Estoy hablando de la basura natural, por supuesto. Basura es sustancia fuera del lugar. Si yo no he evacuado a tiempo, tengo basura dentro de mí. Es basura. Cuando ya la coloco en su lugar, pues ya está en su lugar, no es basura. Pero si se mantiene eso, esa evacuación en un lugar donde no debe estar, es basura y puede contaminar. Pero eso que contamina y que huele feo y que es muy repulsivo, cuando se transforma, es abono. Y la tierra lo convierte en flores, en plantas, en comida para otros seres. Igualmente el sufrimiento en la humanidad, con todo lo que en nosotros pueda acumularse y que pudiera llamarse basura, desechos, porque nos equivocamos. Entonces acumulamos basura, resentimientos, odios, deseos negativos, oscuros, animalescos. Todo eso algún día se va a transformar, porque la consecuencia puede ser dolorosa de todo ello. Y entonces, lo que va a aparecer al final es conciencia. Y eso es luz. Porque este planeta está destinado a convertirse en una estrella. Va a brillar. Por supuesto que para el intelecto suena utopía. No importa. El planeta Tierra tiene una misión. Y eso es el amor y la libertad. Para que se desarrolle el amor se requiere libertad. Plena libertad. Y en esa plena libertad podemos generar todo lo imaginable como producto de la ignorancia y de la equivocación, que ya lo estamos viendo en el mundo. Y eso lleva a la responsabilidad de las consecuencias. Nos sigue haciendo dignos porque pagamos todos nuestros errores. Y al final de cuentas, el producto es conciencia. Que pueda tardar mucho tiempo, como dijo Facundo Cabral, vivimos en una eternidad. Y en una eternidad siempre se puede volver a empezar. Por supuesto que hay que aprovechar las oportunidades y ahora tenemos una gran oportunidad de despertar como humanidad para que comencemos a utilizar la inteligencia en un sentido constructivo, no destructivo, animal.
No porque lo animal sea destructivo, pero en el plano humano se convierte en algo destructivo. Que yo quiera dominar a los más débiles porque tengo fuerza, poder, para beneficio personal, egoísta. En el reino animal está bien, pero en el plano humano ya no. Eso se convierte en algo destructivo en la sociedad. El ser humano ya debe de ser capaz de utilizar toda su sabiduría acumulada, manifestada en la tecnología física, material, para que cuando menos todos tengan lo necesario, indispensable para vivir físicamente, comida, vestido, vivienda, agua. Ya lo podemos hacer, pero la humanidad no se ha unido. En ese proceso estamos. Lograr tener una conciencia de unidad solidaria en la que utilicemos todo lo que tenemos a nuestro alcance para que ayudemos a atenuar tanto dolor que hay, tanto sufrimiento, tantas necesidades. Tenemos que unirnos porque unidos somos más fuertes. Esa es la meta, esa es la misión, ese es el amor en la realidad. Pero libremente, porque no estamos obligados. No nos obliga más que nuestra propia conciencia. Cada quien es libre de hacer el bien o no hacerlo. Pero con el tiempo llega un momento en que te das cuenta de que eres parte de todo eso. Eres uno con todo eso, es tu familia. Entonces te van a hacer directamente, se convierte en ley dentro de la conciencia, la conducta, la voluntad, los actos solidarios, morales, éticos, espirituales, llevando a la realidad el mensaje más elevado que recibimos hace 2000 años. El amaos los unos a los otros, porque es la solución. Aunque todavía tengamos que esforzarnos para que esto sea una realidad, aunque ya aquí lo entendimos. Porque es comprensible que si todos los humanos se amaran y se comprendieran, pues ahí está la solución. ¿Qué esperamos? Sí, porque esto tiene que bajar aquí primero al sentimiento, inspirarnos para que mueva el cuerpo en los hechos, en los actos, a la voluntad y se realice. Porque como dijera Rudolf Steiner, saber qué es lo correcto, lo que es moralmente correcto, eso no es lo más importante. Eso es lo menos importante. Lo más importante es que en nosotros existan impulsos que por su propia fuerza se conviertan en actos morales. En los hechos aparezcan como moralidad. Espontáneamente. Eso es importante. El que alguien sepa qué es lo que hay que hacer, eso no garantiza que va a hacerlo. Tiene que bajar hasta la voluntad, hasta la acción. Y esto sería el resultado del estudio de la ciencia espiritual, que fue comparada con el hecho de esperar que una estufa nos dé calor y cocine si no le hemos puesto gas o carbón. ¿Cómo? Este gas o este carbón es la enseñanza, el conocimiento, para que en la conciencia aparezcan impulsos en la voluntad, que se conviertan espontáneamente en actos morales, de bondad, de amor, de forma natural, porque aquel que todavía tiene que esforzarse por ser bueno, pues todavía no es tan bueno. Pero estamos todos, cada quien, luchando consigo mismos, porque el mayor enemigo no está afuera. El mayor enemigo a vencer está dentro de nosotros.
no está afuera. Son nuestras propias taras, nuestras propias imperfecciones, que tenemos que hacer como primer paso, hacer conciencia de que están en nosotros, reconocerlas correctamente y comenzar a transformar eso. Cada quien. Por eso vuelvo a lo que al inicio dijimos. No podemos juzgar a nadie. Porque cada quien dentro de sí mismo está luchando con tanta cosa. Y lo que sí podemos hacer es ponernos en su lugar, intentar ponernos en el lugar de los demás. Porque así nace la tolerancia y la comprensión. Y eso que se dijo, amaos los unos a los otros, en la realidad actual puede llegar a ser más palpable si decimos, comprendámonos los unos a los otros, a través de la tolerancia. Porque cuando comprendemos lo que alguien está viviendo, soy tolerante, aunque me saque de quicio su manera de hacer las cosas tan diferentes y de pensar tan diferentes a como yo lo veo. Pero tenemos que ser tolerantes y poder juntos llegar a una realización del más grande ideal que nos beneficia a todos, que es una fraternidad universal. Ese es el resultado. Ese es el fruto luminoso de todo el sufrimiento que pueda causar la crisis actual de la humanidad. Y va a aparecer, porque es parte de la ley de la evolución, libremente consentida en la humanidad. Unir su propia voluntad, libremente, con la voluntad del universo, que se manifiesta a través de las leyes que rigen todo lo que vemos y palpamos. Todo esto es parte de la importancia del estudio de la ciencia espiritual, lo cual puede ayudar para que la salud sea fortalecida desde dentro, como cuando hacemos lo que nos gusta, hacemos lo que amamos, y eso nos da un entusiasmo que incluso hace subir la temperatura del cuerpo sin necesidad de que haya un proceso oxidativo en las células para que aparezca el calor. Y esto viene desde lo espiritual. Por eso es de que el que está entusiasmado se siente endiosado. La palabra enteo significa sentirse en Dios. Por eso está endiosado. Y siente ese calor que lo envuelve. Incluso llega a sentir que no hay nada que lo pueda detener. Porque cuando la voluntad humana se mueve desde lo más profundo de su ser, no hay límites. Si se concentra en su objetivo, llega a la realización. Así que debemos mantener una profunda confianza, certeza de que este mundo está regido por una gran sabiduría y de que el mundo espiritual está siempre presente y nosotros somos parte de él. Para que nosotros todos los días lo recordemos, todas las noches, todas las mañanas, y esto conserve en nosotros ese sentimiento de seguridad, aunque no tengamos la verdadera seguridad comprada, porque yo no sé qué me va a pasar mañana, yo no sé qué va a pasar dentro de una hora si me descuido y me resbalo, porque no vi algo en el suelo. Nadie sabe con seguridad qué puede pasar en el mañana y el futuro, pero debemos erradicar el temor de lo que pueda venir, porque tenemos la certeza a través del conocimiento de que el universo está regido con una sabiduría cuya finalidad es el desarrollo de todos los seres que lo habitan. Y confiar en las fuerzas benefactoras y constructivas del universo,
Porque el universo se compone de fuerzas constructivas y destructivas. Pero esto de destructiva es simplemente para construir en un paso adelante y arriba. La muerte por sí misma no es un enemigo a vencer, no es algo a evitar. El problema no es la muerte, el problema es la vida en la que nos sentimos aprisionados en un cuerpo que no nos permite disfrutarla. Y nos sentimos realmente encarcelados. Y eso no es vida, como dijo Schopenhauer. La vida sin salud no es vida, no vale la pena vivirse. Por lo tanto, necesitamos concentrar nuestro esfuerzo en fortalecer el más grande tesoro que tenemos físicamente, que es la salud, como instrumento para la acción sana, teniendo de base un pensamiento sano, en armonía con las leyes de la vida, con el sentido común, con la moral universal.